Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a nuestro servicio del martes del Centro de Adoración Dios es Suficiente. En esta noche quiero compartir con ustedes algo acerca de ser discípulos de Jesús. Pero antes de iniciar en nuestra reflexión, vamos a orar. Señor, en esta noche estamos delante de tu presencia, dándote infinitas gracias por tu misericordia y por tu amor. Gracias por ese llamado que nos hiciste a ser tus discípulos. Ayúdanos a ser discípulos tuyos, a andar en el camino que tú nos has guiado a andar. Quédate con nosotros en este lugar y que la palabra que sea dada en este tiempo haga mella, Señor, en los corazones, que rompa la dura piedra y que sea prosperada para lo que ella ha sido enviada. Bendecimos tu nombre en esta noche. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, entonces esta noche, hermanos y amigos, esta noche yo quiero compartir con ustedes acerca de lo que la responsabilidad que nosotros tenemos como discípulos. Y de hecho la vida cristiana es una vida de responsabilidades, es una vida de retos en el caminar, es un paso a paso en la cual estamos enfrentando y tenemos que enfrentar cada día muchos retos. Y nos preguntamos ¿hasta cuándo es ese caminar? ¿Hasta cuándo tengo que enfrentar estos retos? Y la respuesta es hasta que el Señor venga o hasta que nosotros nos vayamos hacia Él. Y mientras tanto, ¿cuál será nuestra mayor responsabilidad? Pues nuestra mayor responsabilidad es ser discípulo. Y cuando nosotros miramos y buscamos la definición de ser discípulo o qué es de ser un discípulo, entonces se está refiriendo generalmente a cualquier estudiante, cualquier alumno o aprendiz o partidario. Pero cuando nos referimos a un estudiante, no necesariamente ese estudiante va a ser un discípulo, porque el discípulo requiere una mayor responsabilidad y se requiere una mayor profundidad en cuanto al aprendizaje y en la práctica de lo que aprendieron del maestro. El maestro de maestros es nuestro Señor Jesucristo, quien enseñó a las gentes y a sus discípulos con su dicho y con su comportamiento, y le hizo un llamado a ellos y ellos estuvieron con él, y cuando estuvieron en forma presencial con ellos, él les enseñó cosas como la humildad. Por ejemplo, cuando ellos querían tener una posición de privilegio entre quién sería el mayor de ellos en el reino, Jesús les dio la lección de humildad. Cuando le lavó los pies a ellos, también les dio una lección de humildad. Lo mismo que les enseñó a perdonar, les enseñó a ser dadivosos, les enseñó a ser respetuosos, les enseñó a ser respetuosos de lo que creían y de la convicción que tenían, y respetuosos de las autoridades. Les enseñó a orar, les enseñó a no estar afanosos por nada, les enseñó a no juzgar a los demás, les enseñó a predicar. Les asignó múltiples tareas. Por ejemplo, les dijo repartan los panes, recojan las canastas, y podríamos enumerar muchas cosas más. Cuando Jesús estaba en la tierra y estaba con sus discípulos y les estaba enseñando, Él les estaba enseñando un camino, y el camino que le estaba enseñando a los discípulos era el camino de santidad, era el camino de humildad, era un camino de obediencia, era un camino de perfección. Nosotros somos llamados discípulos. Los que estamos conectados en esta noche, muchos sabemos y tenemos la convicción que somos discípulos, pero hay otros que no tienen esa convicción de ser discípulos. Entonces tenemos que empezar por mirar en qué posición estamos. ¿Somos discípulos o no somos discípulos? Si somos discípulos, tenemos una gran responsabilidad, que es la gran comisión, y además de eso, todas las responsabilidades que implica este caminar en nuestra condición de discípulo. Vamos a centrar nuestra atención hoy en lo que ocurre después de la resurrección, cuando Jesús se reúne con sus discípulos y le da la orden de la gran comisión. Pero antes de llegar al tema de la reunión de Jesús con los discípulos en la gran comisión, vamos a centrar nuestra atención
en la celebración de la Pascua y todos los sucesos que ocurrieron con los discípulos en este momento en que se estaba celebrando la Pascua. Recordemos que la celebración de la Pascua venía desde el Éxodo, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y fue instituida la Pascua. Jesús era un judío y como tal, él también celebraba la Pascua y la celebró con sus discípulos. Y en ese entorno, Jesús hace unas revelaciones a sus discípulos. Más adelante les voy a decir dónde está centrado, en qué pasaje estamos centrando nuestra temática de hoy. Entonces Jesús, en ese tiempo de la Pascua, se hace varias revelaciones a sus discípulos. Le hace 4 revelaciones a los discípulos. Vamos a mirar Mateo 28. Y dice la palabra de Dios así: y pasado el día de reposo, al amanecer, el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó en ella. Aquí nos están relatando el momento en que estas mujeres llegan al sepulcro y lo encuentran vacío. Su aspecto era como de un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces aquí estamos mirando en el momento de la resurrección, pero volviendo nuevamente al tema de la Pascua, que lo encontramos en Mateo 26, Jesús empieza a hacer las revelaciones, y la primera revelación que hace en torno de la mesa es: uno de ustedes me va a entregar. Eso lo encontramos en Mateo 26, 21. Ya cuando habían celebrado la Pascua, Jesús les hace otra revelación y les revela a los discípulos que ellos serían escandalizados y dispersados. En Mateo 26, 30 nos dice: entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Hay una tercera revelación que es la que le dice el ángel también a las mujeres en la resurrección, y es: después de mi resurrección iré delante de vosotros a Galilea. Eso está en Mateo 26, 32, textualmente dice: pero después que haya resucitado iré delante de vosotros a Galilea. Y la cuarta revelación que les hace es la que le hace a Pedro, y que le dice: Pedro, esta noche, antes que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Allí están esas 4 revelaciones, y ahora vamos a caminar hacia lo que ocurre después de la resurrección, lo que ocurrió cuando María Magdalena y la otra María llegaron al sepulcro, y el ángel les dice que ya ha resucitado, que no teman, y les dice que se vayan pronto y que le digan a los discípulos que tal como él les prometió que iba a ir a Galilea, allí iba a estar. Allí en Galilea encontramos 11 discípulos. Recordemos que Judas ya no estaba entre ellos, porque Judas era el que le iba a traicionar. Y en el evento de esa llegada de Jesús a donde están los discípulos, también podemos mirar lo que ocurre con ellos. Lo que ocurre con ellos es que cuando Jesús se les acerca, ellos entran en dos situaciones diferentes. La primera situación en la que ellos entran es en la situación de adoración. Se ponen en esa condición de adoración, pero también entran en la duda. Y dice la palabra, eso está en Mateo 26, 16 al 17, dice: y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y en ese momento Jesús les da la gran comisión y les dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio.
Id y haced discípulos a todas las naciones. Bautícenles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En ese momento Jesús les está dando la orden, pero también les está dando una promesa. Le está dando la orden de ir por todo el mundo, de hacer discípulos, de ir a todas las naciones, de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa orden nosotros la encontramos en los 4 evangelios. La encontramos en Marcos, en Lucas y en Juan. Y esa orden que Jesús le da a los discípulos después de su resurrección es la orden que nos está dando a nosotros hoy en día. Id, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una de las características del discípulo es que sigue los pasos del maestro. Aprende del maestro, aprende de su ejemplo y actúa en obediencia. Jesús les enseñó a sus discípulos y nos enseñó a nosotros lo que era ser un buen discípulo, siendo él un buen maestro. Y cuando Jesús le habló a los judíos que habían creído, les dijo: si vosotros permanecéis en mí, seréis verdaderamente mis discípulos. Aquí Jesús está hablando de la permanencia en la palabra, la permanencia en la sana doctrina, en la permanencia en lo que Dios nos está diciendo. Y este llamado que nos hace Jesús a permanecer en su palabra implica cumplir con lo que ella nos dice. Implica hacer las cosas que Jesús hizo. Tener el amor que Jesús hizo, tener la humildad que Jesús tuvo, tener la paciencia que Jesús tuvo, obedecer lo que Él dijo. Es importante tener en cuenta que cuando se nos habla del por tanto, el por tanto significa en atención a algo, significa por consiguiente a. Entonces Jesús le está diciendo: por consiguiente a que yo morí en la cruz del Calvario, por consiguiente a que yo resucité, en que yo vine al mundo a salvar a los pecadores, por lo tanto, en consecuencia, ustedes que son mis discípulos tienen que ir al mundo a predicar el evangelio de verdad. No el evangelio amañado, porque en estos tiempos vamos a tener gente que nos predique un falso evangelio. Y Jesucristo mandó a predicar el evangelio verdadero, el evangelio de salvación, el evangelio de vida eterna. Ya en los púlpitos no se escucha mucho hablar de vida eterna. En los púlpitos escuchamos mucho hablar de prosperidad, de la casa, del carro, de la mansión, pero no estamos hablando de la vida eterna que Cristo nos prometió. El Señor nos dijo que nos iba a dar añadiduras, pero lo que nosotros tenemos que buscar es lo eterno. Id por todo el mundo y predicad el evangelio de salvación. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Hay un solo Dios que salva al mundo, aquel que murió en la cruz del Calvario, aquel que derramó hasta la última gota de su sangre por ti y por mí, ese que fue molido por nuestros pecados, que fue lacerado, que tuvo que pagar ese precio del pecado que teníamos que pagar tú y yo. Ese es el Jesús que nosotros tenemos que predicar, no el Jesús el que te va a dar la casa, el carro y la beca, y el que te dicen que no vas a tener dificultades. Eso es mentira, porque la palabra de Dios dice que muchas aflicciones tendremos. Si Jesús, que era el mismo Jesús, tuvo aflicciones, ¿cómo no vamos a tener aflicciones nosotros? Los discípulos tenemos que estar dispuestos a haber aprendido lo que Jesús nos enseñó. Él fue afligido y nosotros vamos a tener aflicción, pero Él nos promete que de todas las cosas Él nos va a librar. Y Él nos promete que cuando nosotros hagamos los discípulos y les enseñemos la palabra y los bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la Trinidad completa, y les enseñemos que guarden toda la palabra del Señor, el Señor nos dice: ¿saben qué? ¿Saben que yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo? Esta es la promesa que tenemos, este es el mandato que tenemos, y esta es la promesa que nosotros tenemos: a ser discípulos y a creer que el Señor está con nosotros.
Y yo te pregunto en este momento, en el tiempo y por eso empecé con la revelación que Cristo hace en el momento de la Pascua. Antes de su muerte, cuando Él se encontraba de los discípulos, le hizo una revelación a ellos de la clase de discípulos que podrían ser. Y eso nos lleva a nosotros a mirar qué clase de discípulos podemos ser nosotros. Y en la primera revelación que hace Jesús, le dice a todos los discípulos: uno me va a traicionar. Él sabía que era Judas. Uno de ustedes me va a traicionar. Yo te pregunto en esta noche, ¿que eres el discípulo que traiciona a Jesús? Recordemos que Judas, cuando traiciona a Jesús, lo hace por un motivo insignificante. 30 piezas de plata fue todo lo que le pagaron por Jesús. 30 piezas de plata que ni siquiera utilizó, porque después dice la palabra de Dios que fue a devolver esas 30 piezas de plata cuando se dio cuenta la magnitud de lo que había hecho, y no le recibieron esas monedas de plata, y tiró las monedas y fue y se ahorcó. O eres de los escandalizados y dispersados. ¿Estás en este momento escandalizado y dispersado, o estás disperso por lo que dice la palabra de Dios? ¿Te escandaliza que la palabra de Dios le diga a lo bueno, bueno, y a lo malo, malo? ¿O eres de esos discípulos que quieres que la palabra de Dios te diga el más o menos? ¿Estás escandalizado por el camino de santidad, por el camino de pureza, por el camino de humildad que Jesús le enseñó a sus discípulos? ¿O eres de los que niegan a Jesús? Pedro lo negó. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y lo negó. Ahí tenemos en la clasificación de los discípulos el segundo y el tercero, que son los escandalizados y los dispersados y los que niegan. Esa clase de discípulos, en el ejemplo que estamos tomando, tuvieron arrepentimiento, se arrepintieron de haber negado a Jesús, se arrepintieron de haber sido dispersados, se arrepintieron de haber sido escandalizados y volvieron nuevamente a Jesús. Y Jesús les restauró. Pedro es un ejemplo de cómo Dios restaura, cómo Jesús les restaura en amor, cómo Dios nos restaura en amor. Yo que te quiero decir y preguntar esta noche, pregúntate hoy, ¿qué discípulo soy? ¿O qué discípulo estoy siendo para Dios? ¿Está siendo el nombre de Jesús vituperado por mi nombre, por mi causa, por lo que yo estoy haciendo, por mi testimonio? La gente, cuando me ve a mí, se burla de lo que es el cristiano, pero por las cosas malas que estoy haciendo. O la gente que me ve a mí se burla porque soy cristiano, pero porque soy un cristiano que vive conforme a la voluntad de Dios y que estoy siguiendo los lineamientos que Dios me dice, y estoy haciendo su palabra y estoy llevando a otros con mi palabra y con mi ejemplo. Jesús a sus discípulos les habló, pero también les enseñó con el ejemplo. No solamente se quedó en palabra. Y vuelvo y te repito lo que le decía Jesús a los judíos que creyeron: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Nosotros tenemos que seguir en ese camino para ser un verdadero discípulo. Permanezcamos en su palabra. Si no has permanecido en su palabra y eres un oidor olvidadizo, te has olvidado de todo lo que Jesús te ha dicho, de todo lo que Dios ha hecho por ti, o aún no lo conoces, la invitación es que te vuelvas a Él. El Señor es misericordioso, dice su palabra, que Él es misericordioso en perdonar. Él es experto en restaurar vida. Tú has sido perdonado para perdonar. Tú has sido restaurado para restaurar. Has sido enseñado para enseñar, para llevarles la salvación a otros. Aquí en nuestra iglesia y afuera de nuestra iglesia, en muchos lugares, nosotros vamos a encontrar muchísimas personas que necesitan que tú les muestres el amor que Dios tiene para con nosotros y que les enseñes la paciencia que Dios tuvo para con nosotros y que podamos cumplir la gran comisión que nos ha sido encomendada.
id, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. En esta noche la invitación es salir y hacer los discípulos. Los tienes en tu casa, los tienes en la calle, en tu trabajo, en cualquier lugar donde tú llegues. Hay personas necesitadas de la palabra de Dios a los que puedes predicarles el evangelio y hacerlos discípulos, que es el mandato que Jesucristo dejó cuando resucitó y se reunió con sus discípulos. Y recuerda que tienes una promesa. Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Muchas gracias, vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias en esta noche por lo que hemos aprendido de ti. Señor Jesucristo, tú nos mostraste tu amor en la cruz del Calvario. Diste hasta la última gota de tu sangre para que nosotros hoy pudiéramos ser salvos. Nos libraste del pecado, nos sacaste del reino de las tinieblas al reino de la luz. Nos sacaste de muerte a vida, porque tú eres el camino y la verdad y la vida. Y solamente podemos ir a ti, Señor. Solamente podemos llegar a Dios a través de Jesucristo, que es el único mediador entre Dios y los hombres. A través de Jesucristo, que fue que pagó el precio de sangre por nosotros. Estamos muy agradecidos contigo, Señor, por ese gran sacrificio que hiciste por nosotros. Mis amados hermanos, que Dios les siga bendiciendo, que Dios les siga ayudando en este caminar como discípulos, y queda recordarles que se sigan conectando con nosotros, con el Centro de Adoración Dios es Suficiente, en todas nuestras transmisiones que tenemos, los martes a las 7:30 de la noche, los domingos a las 10 de la mañana, los jóvenes a las 8:30 de la noche, los sábados, y en algunas otras eventos estaremos avisándoles por qué plataforma nos vamos a conectar para estar teniendo actividades con las mujeres, actividades de oración. Tenemos también las actividades de oración los miércoles y los viernes a las 7 de la mañana. Tenemos la hora de la oración también. Están cordialmente invitados. No se pierdan de estos espacios que son de gran bendición para nuestras vidas. Que Dios les siga bendiciendo.